Aquí estamos, estimados hermanos, estimados amigos, para poder llevarles a ustedes la bendita reflexión de la palabra de Dios Todopoderoso. Aquí hemos estado contentos, bendecidos, agradecidos con el Señor por un día más de vida que Él nos regala. Esto es importantísimo, porque hay miles y quizás millones de personas que no se levantaron. Sin embargo, nosotros hemos sido bendecidos. Nos ha regalado un día el Señor más de vida y por ello tenemos que tener mucho agradecimiento en nuestro corazón. Aunque estoy un poco estorbado en mi garganta, pero sin embargo les voy a compartir un pasaje de la Escritura. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Voy a leer un versículo específico donde dice que Jesús sanó en el día de reposo a una mujer que tenía un bulto en su espalda, una joroba o como usted le quiera llamar. Jesús dice que llamó a esta mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero, el verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no debía ser desatada de esta ligadura? Bueno, maravilloso nuestro Dios. La lectura es bastante grande, pero yo quiero compartirle a usted en esencia lo que sucedía en este momento allí. Bueno, Jesús estaba desarrollando su bendito ministerio, en el cual está involucrado su amor, su compasión, su misericordia por sus criaturas. Pero aquí al otro extremo tenemos a un hombre, 1,000 por 1,000 religioso, totalmente religioso. Y le voy a explicar a usted por qué el ser religioso nos puede apartar del camino del Señor. Nos puede confundir. Nos puede enorgullecer al punto que lleguemos a despreciar a las demás personas que no creen lo mismo que nosotros creemos. Bueno, mire, en este pasaje Jesús y el principal de la sinagoga ambos enseñaban. Ahora, ¿qué enseñaban? Jesús enseñaba la verdad que liberta. Escuche bien eso, la verdad que liberta. ¿Qué enseñaba el principal? Bueno, el principal enseñaba la teoría de la fe, la definición de la fe, explicaciones de la fe. Esto es bastante crítico, se puede decir, porque yo no es que tenga un escáner y que al escuchar a alguien predicar diga: ese está predicando de parte de Dios y aquel no. No. Es simplemente que cuando la palabra de Dios mora en nosotros, tiene un lugar especial en nuestro corazón, en nuestro ser. Cuando honramos esta palabra, cuando la hemos absorbido como absorbemos el oxígeno para poder vivir, entonces esta palabra nos va guiando a nosotros a conocer cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Porque cuando nosotros subimos al púlpito, la mayoría de nosotros como predicadores ya hemos preparado un sermón. Y con toda seguridad ya hemos escudriñado un libro para tener una idea de lo que exactamente quiere decir ese versículo. Aquí aparece un hermano a quien yo conozco naturalmente, es un pastor de una iglesia en la República de El Salvador. Él, bueno, yo no sabía que tenía ese talento de escribir libros, ¿no? Pero aquí lo miro en las redes sociales y aparece él
vendiendo sus libros, sus tomos, sus libros que dice predicando con frescura. Y bueno, está bien, es su idea, es su modo de vida, pero yo entiendo por la palabra de Dios que podemos enriquecer el intelecto, podemos enriquecer el vocabulario, pero nunca podremos suplantar al Espíritu de Dios. Nunca podemos hacer el trabajo que hace el Espíritu de Dios. Porque miramos a Jesús aquí enseñando esa verdad que liberta. Jesús conducía a la gente a la verdad. Eran libres del error, libres del legalismo, libres de la idolatría. Por el contrario, ¿qué enseñaba el principal de la sinagoga? Enseñaba religión, enseñaba. La palabra legalismo es aquello que oprime, aquello que encierra el pensamiento, aquello que no nos deja ni la más mínima libertad para poder aprender de otros que sí verdaderamente tienen conocimiento de Dios, no solamente teórico, sino experimental, y sobre todo experimental más que teórico. Sí. Aquellos que han tenido una experiencia personal profunda y transformadora con el Dios de la vida. Podemos aprender de ellos. Pero el legalista no permite. Y cuando me refiero a legalista, usted mira a los hombres que suben a los púlpitos, ¿sí? Y le voy a traer un ejemplo. Usted tiene aquí en la República de Guatemala un hombre que se llama Carlos Rivas. Ya usted seguramente lo habrá visto y lo habrá escuchado. Carlos Rivas es un hombre que no permite que la presencia de Dios llene el corazón, que la palabra de Dios aumente la sabiduría en la mente del cristiano, porque sus mensajes no tienen nada de bíblico, no tienen nada de inspirativos, no tienen nada de instructivos, no tienen nada que nos conduzca a una relación más íntima con Dios. Sus mensajes están llenos de odio, sus mensajes están llenos de legalismo, de eso solamente yo predico la verdad, solamente yo tengo la verdad, solamente lo que yo digo es correcto. ¿Sí? Al punto que este caballero ha llegado a insultar aún a personas que llegan ya sea a sus campañas o a las congregaciones. Y recuerdo que un día llegó una señora con su sombrero, de esos sombreros que usan las señoras, ¿no es cierto? No un sombrero común, sino lo que usan las mujeres. Entonces, este señor empieza a tirarle a la señora a través de la predicación. Viene la señora, se levanta y hace manera como que se vaya casi terminando el servicio. Y de repente, no sé si él se acercó a la señora o ella se acercó a él, pero la señora le soltó una bofetada en la cara. Era una mujer inconversa. Era una mujer que necesitaba escuchar una palabra que le transformara el corazón, que le transformara la vida. Pero allí no encontró esa palabra. No la encontró. Por el contrario, encontró a un hombre haciéndose extremadamente santo, impecable. Ahora, quiero decirle que este mismo espíritu, llamado el espíritu del fariseísmo, el espíritu religioso, operaba en la época de Jesús. Y este espíritu ni ha muerto ni se desapareció. Él está allí siempre, obrando en la vida a través de toda la historia. Ha obrado en la vida de hombres con una mente frágil, con una mente movible, con un corazón ambiguo. Él ha trabajado allí. Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, el pecado mora en nosotros, viene en nosotros. Venimos a este mundo, no voy a decir predestinados, pero sí traemos el virus, llamémosle así, pues, para que lo podamos entender mejor, el virus del pecado, el pecado de la herencia de nuestros ancestros. Y naturalmente, cuando vamos creciendo, vamos demostrando, ya sea orgullo
Egoísmo, el niño que no permite que el otro amiguito, el vecinito juegue con su carrito, con su muñequito. ¿Comprende eso? ¿Verdad? La hermanita pelea con el hermanito por el juguete. Sí. Entonces vamos demostrando en nuestra infancia el orgullo, la vanidad y el egoísmo y todo ese tipo de cosas. Cuando llegamos a grandes, bueno, ya estamos bien formados y en nuestra vida, naturalmente, gobierna, número uno, la ignorancia acerca de Dios y sus verdades. Tenemos conceptos tan vagos acerca de Dios, retazos, pedacitos de Dios en nuestra mente, lo que la religión se encargó de enseñarnos. Y luego vamos allí, en este mundo, envueltos. Pero cuando somos tocados por el poder de Dios, lo primero que el Evangelio nos exige a nosotros es poner, así como dicen, de poner las armas, o sea, ponernos ante Dios y que Dios pueda hacer esa obra de transformación en nuestra vida. Ese cambio no viene instantáneamente, posiblemente viene con el transcurso de los días, los meses, los años y vamos creciendo y vamos creciendo. Y eso va a depender de la calidad de tiempo que nosotros tengamos con Dios. Eso va a depender de la sinceridad que vayamos desarrollando en el corazón nosotros. Porque la mayoría de humanos buscamos a Dios cuando nosotros sentimos que necesitamos. Cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros deseamos algo, cuando nosotros queremos que Dios nos sirva para algo. Si Dios nos da, estamos contentos. Si Dios nos da, lo alabamos y aleluya, gloria a Dios. Pero si llega un momento en que Dios prueba nuestros corazones, usted lo tiene, la historia es real, Adán y Eva estaban en un paraíso, ¿cierto? En un paraíso. Ellos no tenían que hacer nada más que extender la mano y comer, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió allí? La Biblia no especifica cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán hasta el pecado, hasta la caída en el pecado de Adán y Eva. Pero era natural, y escuche bien esto, porque esto es bastante polémico cuando hablamos con gente de una mente, ¿cómo le podríamos decir? Bastante brillante académicamente, ¿no? Muchas veces la gente nos pregunta, oye, ¿y tú crees en un Dios de amor? Y naturalmente nosotros decimos, sí, ¿no es cierto? Entonces lo primero que la gente nos dice, me lo han dicho a mí como pastor, como predicador, pero ¿cómo puedes hablarme de un Dios de amor si mira la condición de ese hombre? Mira la condición de esa mujer, mira la condición de ese enfermo, mira la condición. Y claro, en nuestro mundo tenemos al escoger enfermedades hasta para regalarle a los extraterrestres si es que existieran. ¿Sí? ¿Sí? ¿Comprende eso? No hay en este planeta o en otros planetas existentes gente con más problemas que los humanos. ¿Sí? Y le voy a contar brevemente un caso, sin salirme del punto. Muchos de ustedes escucharon hablar y predicar a Billy Graham, un tremendo evangelista a nivel mundial. Bueno, yo tengo mis conceptos acerca de Billy Graham, pero bueno, él hizo grandes campañas, llegó a muchas partes del mundo. Pero cuando Billy Graham comenzó a predicar, allí tenía a un compañero de fórmula, un compañero de predicación, ¿sí? Este hombre creo que se llamaba Charles Huntington. Entonces fueron, se puede decir, dos compañeros inseparables, ¿verdad? Este Charles Huntington, él en su vida anterior había sido escritor de libros y ahora pues se convierte al evangelio, comienza a predicar con Billy Graham y en una de esas salidas que hacían fuera de los Estados Unidos llegaron a una parte del África, no sé si era al Congo belga, pero era un país de África. Había una hambruna terrible en esa época que Billy Graham llegó a predicar allí. Y bueno, se establecieron en el hotel, comenzaron a predicar en esas campañas al aire libre, pero un día a Charles Huntington se le ocurrió ir a dar un paseo por el área. Y allí mira a una mujer que hacía minutos atrás se le había muerto su bebé.
lo tenía en sus brazos. Aquel niño tenía más huesos que piel. Cuando él se enteró que ese niño había muerto de hambre y que la madre estaba que era un esqueleto, también iba a morir de hambre porque había una situación, una hambruna en ese país. Entonces él en su mente se preguntó, ¿y a qué Dios predico yo entonces? Vio a aquella mujer con su niño en sus brazos, acababa de morir su niño de hambre. Ella estaba a punto de morir de hambre. Este hombre se vino con ese pensamiento. Cuando regresaron a los Estados Unidos, él empezó a tener sus dudas, sus batallas internas. Empezó a sentir unos malestares en su cuerpo, fue al doctor y el doctor le da una terrible noticia. Le dice, tienes el mal de Parkinson. Esas gentes van muriendo paulatinamente, van perdiendo el control de los miembros de su cuerpo, sus manos, su cabeza, todo. Hasta que mueren así, porque no hay un remedio. Este hombre se encerró en su cuarto. Y allí encerrado en su cuarto, estaba peleando en su mente, en su espíritu, en su alma, que por qué Dios, si ellos estaban creyendo en un Dios de amor, pero por qué este Dios de amor actuaba de esta forma. Al punto que Charles Huntington renunció a Dios. Renunció totalmente a Dios. A creer en Dios, a invocar a Dios. Y empezó a escribir. Y empezó a escribir un libro que todavía muchas gentes lo pueden encontrar. Ese libro se lo voy a parafrasear más o menos lo que este hombre estaba tratando de decir. Él decía los cuestionamientos acerca de la fe cristiana evangélica. ¿Sí? Lo que quería él decir es que hay muchos interrogantes en cuanto a nuestra fe cristiana evangélica. Uno es la enfermedad, el dolor, la muerte. ¿Por qué existe si tenemos a un Dios que nos creó? ¿Para qué entonces nos creó? Para morir, para sufrir, para llorar por el dolor. ¿Por qué nos creó entonces? ¿Sí? Y ese hombre comenzó a delirar, a delirar, a delirar. Empezó, sacó a Dios por completo de su corazón. Lo sacó de su corazón. Un día Billy Graham visita a su amigo después de tantos meses o quizás 1 o 2 años, lo visita a su casa y encuentra a un hombre que ahora no creía en Dios para nada. En primer lugar porque vio a una mujer con su hijo muerto en sus brazos, a la mujer a punto de morir, mientras él y Billy Graham predicaban a un Dios de amor en el África. Y él le dijo a Billy Graham, ¿cómo puede ser que nosotros estamos predicando a un Dios de amor mientras este Dios de amor, mira cómo se murió el niño de esa mujer, mira cómo se iba a morir esa mujer, mira la enfermedad que tengo ahora? ¿Por qué tengo que creer en él? ¿Por qué tengo que alabarle si estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que humillarme? ¿Acaso él es un Dios soberbio? ¿Acaso él es un Dios tirano? Y todas estas preguntas comenzaron a salir del corazón de Charles Huntington, compañero de predicación de Billy Graham. Ahora, me paro un momento allí. Y hace algunos años atrás, quizás unos 20 años atrás, ustedes habrán oído quizás de esta monja católica que se llamaba María Teresa de Calcuta. Ella nació en esa ciudad de Calcuta, en la India. Y ella desde jovencita se entregó a servir y a servir y a servir. Ella iba a los países y le donaban un terreno o un edificio, medio lo arreglaban con donaciones de otros lados y ya ponían un hospital para gente con lepra. Y les enseñaba a sus seguidoras a vivir en una condición humilde, ¿sí? En el suelo. ¿Comprende? Pues esa mujer llegó a ser grande en toda la historia. Los presidentes la invitaban, iba para allá, para acá, grande.
Pero un día ella escribió una carta y se la mandó a Juan Pablo II. Y Juan Pablo II la guardó. Cuando ella murió, él quiso ponerla al público para que el público la viera. Y entonces esa carta decía, Santo Padre, le decía a ella, ¿no? ¿Cuánto he servido a Dios? Lo he amado con todo mi corazón, le he dado toda mi vida, pero ¿por qué este Dios permite el dolor? ¿Por qué este Dios ha habido gente que ha muerto en mis brazos? ¿Por qué? A veces tengo duda, le dijo ella en su carta, de que exista un Dios de amor. ¿Comprende? Eso es específicamente en esta mujer religiosa, pasó eso. Cuando usted va al libro de Job, y déjeme ver si lo encuentro el verso para dárselo correctamente. Voy a buscarlo acá en este pequeño teléfono que tengo acá. Voy a ver si lo encuentro. Permítame un segundo. Ojalá que me dé acá la... vamos a ver si me da el verso. Vamos a ver. Está en el libro de Job. Vamos a ver. No. Bueno, ¿sabe lo que me da aquí el pequeño teléfono? Me está hablando acerca de la canción de José Luis Perales. Y sí, le iba a hablar de esto también. Esta canción dice, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? La composición de José Luis Perales, esta frase, y la canción que aparece habla sobre el dolor y la incertidumbre de la ausencia de un ser amado en referencia a un posible, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que quiere decir esta canción, la canción dice, dime, y está dirigida del hombre humano a Dios. O sea, Luis Perales, le está haciendo un reclamo a Dios a través de esta canción. Dime, ¿por qué los hombres mal heridos? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Sí? ¿Por qué las bombas radiactivas? ¿Por qué aquí? Dímelo, Dios, ¿dónde estás? Quiero saber dónde se encuentra la verdad. O sea, lo que quiero enseñarle es de que esa canción es universal. Esa canción, naturalmente, la escribió y la compuso José Luis Perales. Pero ha sido la canción del hombre del jardín del Edén a través de toda la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Job, en ese libro maravilloso, dice, ¿dónde es él? ¿Dónde está él? ¿Quién es? ¿Sí? O sea, como queriendo decir, bueno, yo he sido un hombre bueno, te he amado, te he servido con mi corazón. Y si tú existes, ¿acaso no estás viendo mi dolor? ¿Por qué me tratas así? Sí. Ahora, le estoy hablando de un hombre de Dios. Vamos más adelante y tenemos a Moisés. Moisés allí está sufriendo con el pueblo de Israel. En un desierto, no 3 días, 40 años. Prácticamente su vida la dejó allí. Llega un momento en el que Moisés le dice a Dios, muéstrame tu bien. La palabra traducida como usted y yo la podemos entender es, déjame ver quién eres. Muéstrame tu rostro. Entonces yo voy a saber quién eres, cómo eres. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, nadie me ha visto y ha vivido. Pero al menos te voy a mostrar mis espaldas. Métete en la hendidura de la roca y cuando yo pase, al menos mis espaldas vas a ver. Mire, Moisés cayó al suelo con su rostro en el piso porque no podía ver la gloria de Dios. No la podía ver ni entender. Estos cerebros y estos corazones humanos no tienen la capacidad de entender a Dios. ¿Comprende eso? No tienen la capacidad. Nosotros recibimos el favor y la misericordia de Dios y hablamos de Dios porque algo sobrenatural sucedió en nuestra vida.
Algo maravilloso e inexplicable sucedió en nuestra vida que no lo podemos explicar. ¿Comprende? Pero como cristianos evangélicos, la duda invade muchas veces nuestra mente y nuestros corazones, sobre todo cuando estamos apretados por las batallas, las pruebas y las luchas. Otro hombre que dudó se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista ahora está en la cárcel y sabe que va a morir. Entonces llegaron algunos 2 o 3 de sus discípulos a visitarlo y él les dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que había de venir o esperaremos a otro. ¡Wow! Estaba dudando en su corazón. No hay otra forma de explicarlo. La duda, la incertidumbre nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Entonces, quizás el pastor está diciendo en esta noche, hey, pero así vamos a vivir con esta duda, con estos temores. Sí, pero es que es allí donde la grandeza de Dios se revela. En medio de nuestras tragedias, en medio de nuestras incertidumbres, en medio de las oscuridades de nuestros pensamientos, en medio de nuestros temores, es donde el Dios Todopoderoso se revela, se deja sentir. Y allí en ese silencio es cuando Él obra, cuando Él actúa, cuando hemos quedado en silencio, cuando nos hemos vaciado de nuestros argumentos humanos y hemos hecho reclamos a Dios de toda naturaleza. Entonces, cuando ya no tenemos nada en nuestro corazón, en nuestra mente, estamos vacíos y allí con un medio quejido de resentimiento es cuando el Señor se revela. Es cuando Dios puede hablarnos a nuestro corazón. A través de la Biblia le puedo mostrar todos los hombres que tuvieron temor. Elías. La gran pregunta que me hacía yo esta mañana con uno de mis hijos es, ¿por qué Elías se tuvo que caminar por el desierto un día, otro día, de noche, hasta llegar a una cueva? Y con toda seguridad que ya conocí esa cueva. Él caminó, corrió, llegó lo más lejos que podía para que Jezabel no lo encontrara. Ahora, ¿por qué se fue a esa cueva? Por 2 razones. Una, la más principal, porque él se sentía herido de su corazón como el pueblo mismo, el pueblo bendito de Jehová, el pueblo amado de Jehová, el pueblo que él había escogido, le había dado la espalda a Dios por escuchar a Jezabel, por seguir a Jezabel. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Y, número 2, la gente ya no amaba a Dios, blasfemaban contra él, lo pisoteaban. Entonces Elías dijo, bueno, me voy a ir a esa cueva. Y naturalmente el número 3 era que allí estaba Elías lleno de miedo, que no quería ser muerto por esa mujer, porque esa mujer era un demonio. Era un demonio encarnado. Entonces se fue y allá estaba. Quizás llorando, herido, lastimado, sensible. Y la Biblia dice que Dios le habló desde fuera de la cueva. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, pareciera como que si Dios no se daba cuenta de lo que tenía Elías, ¿verdad? Pero le está preguntando en el nivel humano, le dice, Elías, ¿hay algo que te está destruyendo tu interior? Lo más lindo, que aún en medio de cualquier situación, si hemos caminado con Dios y cada día nos esforzamos por entenderlo, por comprenderlo, por amarlo, por servirlo, por absorber más de Él en nuestra vida, Dios entonces va a llegar un momento en nuestra existencia que se va a revelar de una manera maravillosa y extraordinaria, ¿sí? Y esto, todas estas tragedias que pasamos nos sirven como experiencia para ir madurando, creciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hasta llegar, dice la Escritura, a la estatura perfecta, a la estatura de Cristo, ¿sí? Entonces, mire Elías. El Señor le dice, Elías, sal fuera. O sea, usted y yo salimos de esa cueva, ¿verdad? Porque nos está hablando el Señor, ¿no es cierto? Salimos. Pero Elías no salió. ¿Por qué?
Dice la Biblia que sucedieron 3 acontecimientos en los 3 llamamientos que Dios le hizo a Elías. Uno, un terremoto terrible movió las rocas. Y Elías dijo, no está Jehová allí. Elías, ven fuera. Vino un viento recio. Vino un fuego envolvente. No está Jehová ahí. Pero cuando vino, dice la Biblia, un silbo suave y apacible, quizás así. Elías reconoció que esa era la voz de Dios. Y entonces salió. Eso es similar cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Y las que no son ovejas del Señor no pueden oír la voz del Señor. Por eso es que anda un montón de tontitos ahí hablando tanta tontera y tanta porquería. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Dios se pueda equivocar en el trato que Él tiene con cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que en medio de nuestro diario caminar, tal vez por resentimiento o tal vez porque tenemos allá una mejor oferta, ¿cierto?, le damos la espalda a Dios? Le contaba a uno de mis hijos que aquí sucedió un caso bastante tremendo. Yo tengo ese recorte del periódico porque esto fue una gran noticia acá. Una muchacha había nacido en el Evangelio. Nació en el Evangelio. Su papá había sido pastor por años, su mamá en el ministerio. Todos sus hijos de este pastor nacieron en el Evangelio. Ella era la primera. Pero de repente ella empezó a tener malestares en su cuerpo. Va al doctor y el doctor le da la peor noticia. Le dice, tienes lupus. Una enfermedad que deteriora el sistema nervioso. Y la persona va muriendo sin poder controlar sus manos, su cabeza, hasta que muere. Entonces, claro, la mujer se reventó internamente, lloró y todo. Allá vienen los papás y toda la familia, la ponen en ayuno, empiezan a orar en ayuno con ella. Señor, por favor, Señor. No, iba empeorando más cada día más. Ella encontró una forma de poder divagar su dolor, su angustia, y salía a caminar por las calles sin rumbo. Aquí en la ciudad, en el centro de Los Ángeles, hay una placita que se llama la Placita Olvera, que dicen que los primeros colonos estuvieron allí, y ahí se fundó esa placita, y ahí está una gran basílica en honor al ídolo llamado Guadalupe de México. Ahí tienen un manto, pues, donde supuestamente está ella, ¿no? Entonces, ella iba pasando frente a esa sinagoga y de repente miró hacia adentro. Miró el gran lienzo lleno de flores y luces, y abajo había un letrero que decía, yo soy la Madre de Dios y quiero ayudarte. La muchacha se detuvo, miró y entró. Se paró frente al lienzo del ídolo y se cayó de rodillas, quebrada, llorando. Y ella dice en su testimonio que le dijo, oye, no sé ni cómo te llamas porque yo nací en el Evangelio, no sé de nadie más, de religión, de dioses. Le dijo, pero si puedes ayudarme, ayúdame. Y lloró y se quebró aquella mujer ahí. Se levantó, dice que sentía una paz profunda en su corazón. Se levantó, comenzó a caminar de regreso a su casa. Día siguiente, un día maravilloso, otro día, una semana, 2 semanas, maravilloso en su corazón y bueno, bla. Al fin va al doctor, le hacen otra vez los exámenes de rigor y el doctor sale con una cara de susto y le dice, oye, le dice, ¿qué has tomado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde fuiste? Le dice, porque viendo tus análisis acá me doy cuenta que tu diagnóstico ha sido cambiado. Tú no tienes nada, tú estás sana. Aquella mujer se quebró de emoción, de alegría, lloró y todo. Pero ella le había hecho una promesa a ese ídolo. Le dijo, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y entonces esa mujer tuvo que enemistarse con sus padres porque sus padres jamás aceptaron que ella ahora sea una predicadora de la llamada Virgen de Guadalupe. Y comenzó su tarea
de ir a contarle al mundo, a la gente, lo que la Virgen había hecho en ella. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿y eso qué fue? Bueno, acuérdese. San Pablo dice que nosotros no tenemos, los cristianos, no tenemos lucha contra sangre ni carne. San Pablo mismo describe en la segunda carta a Corintios, si no me equivoco, el capítulo 11, verso 14, que Satanás se viste como ángel de luz. Siendo él el autor de la enfermedad, también puedes él mover y hacer cosas terribles, engañar, seducir, porque así dice la Escritura, que vino para matar, robar y destruir. Y una de las cosas que él ha hecho siempre es destruir la naturaleza de Dios que hay en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Y lo que a él le dio resultado en el jardín del Edén fue inyectar la duda en el corazón de Eva y de Adán. Cuando él les dijo, coman de ese fruto, ¿qué le dijo a Adán y Eva? No, porque el Señor ha dicho que el día que comamos vamos a morir. Entonces Satanás les dijo, ¿con qué Dios les ha dicho eso? ¿Dios les ha dicho eso? Ahí inyectó la duda, ¿verdad? Dios sabe que el día que ustedes coman este fruto, ustedes van a ser como Él. Ahí estaba ella. Ahí había entrado. Y a partir de allí ya Él tenía las voluntades de ellos. Los ganó y los destruyó. Ahora, esto es lo que el pastor vive enseñando. Nosotros no estamos en una cúpula de acero impenetrable. Nosotros no somos, como podemos decir, cositas lindas. Somos lindos para Dios, pero creernos que somos cositas lindas, los ojitos de Dios y cosas por el estilo, que no va a llegar la prueba, que no va a llegar la lucha, que no va a venir la tentación, esa es nuestra peor equivocación. Sí. Porque los grandes hombres de Dios fueron probados. Le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted adora a Dios al día? Porque David dice, yo te alabo 7 veces al día. David tenía su propio altar personal, ahí sacrificaba a sus animalitos, sin estar nadie más, solo él y Dios. Él hacía cosas que nosotros no hacemos. Los reverendos y los doctores y los pastores televisores no hacen eso. No. Pero David lo hacía. Ahora le pregunto, ¿le falló David a Dios? Sí, le falló. Tomó a Betsabé, fornicó con ella, la embarazó y mandó a su marido a la batalla para que muriera. Ah, es que David, imagínese a Dios diciendo, oh, es que mi siervo David, no, yo te he dado todos esos derechos, todos esos gustos son tuyos. No. Le mandó al profeta y le dijo, David, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía una ovejita, solamente una, y había otro que tenía miles de ovejas. Entonces vino un amigo a visitar al que tenía miles de ovejas, y le dijo a su sirviente, ve, róbate la oveja, aquel que solo tiene una, mátala y sírvela a mi amigo. Oh, David saltó. De ira, de enojo, que pague. Le dijo el profeta, ese eres tú. Dios te hubiera bendecido más, pero tomaste a la mujer que no te convenía y mandaste a matar a su marido. Luego vino David y censó al pueblo. ¿Se enojó Dios? Claro que se enojó Dios. Murieron más de 70,000 personas. ¿Sí? Salomón era un hombre, hizo el templo con toda la gloria de la tierra, vida y por haber, y se postró delante del Señor. La gloria de Dios descendió. Pero Salomón terminó adorando 4 demonios, a Moloch, Astarte y fulano y mengano. No solamente les hizo altares, los terminó adorando. ¿Comprende? Ellos le fallaron a Dios. Todos los hombres de alguna manera le fallaron a Dios. Por eso la Escritura es clara cuando nos dice, pregunten por la senda antigua. ¿Qué le vamos a preguntar? Bueno, pues tenemos que preguntarle a todos los hombres de Dios, a Jeremías, a Ezequiel, etcétera, etcétera, cómo les fue con Dios y ver dónde fallaron para que nosotros no podamos fallar. 2 cosas son importantes dentro de la vida cristiana. Una vida íntima con Dios y poner la palabra de Dios en el corazón. Porque cuando la palabra de Dios tiene un lugar preeminente, eminente en nuestro corazón, las dudas entran por un lado y salen por otro.
Y empezamos a entender en medio de luchas, de pruebas, empezamos a entender a Dios, a comprender cómo trabaja Dios, cómo se mueve Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Estar atentos. Pero nosotros queremos que Dios, sí, Dios, oh Dios, mira, hazme este favor. Ay, Dios corriendo. ¿Qué quieres que haga por ti, amo? Es que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, que frotamos la lámpara y aparece el genio, te voy a dar 3 deseos. No, Él es el Dios que hizo el Pleiades y el Orión, las constelaciones del cielo. Él llama a cada una de las estrellas por su nombre y las cuenta. Los astros todos alaban al Creador de los cielos y de la tierra, al Santo de Israel. Él es el grande, el gran yo soy, el gran Elohim, el gran Adonai, el eterno, el altísimo, el que hizo nuestra vida. Entonces es nuestra obligación, es nuestro compromiso ir tras Él, buscarle. No buscar que, oh Dios, por favor hazme rico. Oh Dios, por favor dame tantos dones para poder yo predicar esto. Pero ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a dar dones maravillosos, sublimes, para que nosotros vayamos y hagamos negocio? Yo le garantizo, en este momento, si apareciera un hombre que hiciera tantos milagros, maravillas, visibles, palpables, tangibles, yo le digo que la iglesia se pone de rodillas y lo sigue. Si seguimos un montón de desquiciados mentales que hablan tanto cochinero de Dios, y ahí estamos, fieles, siguiéndolos. Fíjese cuánto nos hace falta. ¿Sabe por qué? Porque no hay una vida íntima con Dios. No hay honor. No hay honor. No hay una búsqueda cesante que continúe, que no se detenga. No hay conciencia de Dios dentro de este círculo cristiano. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero eso no basta. Dios no está concentrado en unas 4 paredes, Dios no está concentrado en 7 días a la semana que podamos ir a un templo, Dios no está condensado ahí en que andemos la Biblia en el brazo, no. Lea completamente el Salmo 119 y se va a dar cuenta qué eminente lugar ocupa la palabra de Dios. En mi corazón, dice David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si no hubiera sido tu palabra, yo ya hubiera perecido. El Salmo 119 es el salmo más grande. Tiene como 148, 150 versículos por ahí así. Y todos, cada versículo alaba la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias Claudia, gracias a mi hermana Beth Alvarado, a este pastor Carlos Rodríguez, a la hermana Laura allá en el Ecuador, vamos a ver, a Dani. Bueno, ustedes lo conocen allí. Dani es mi segundo hijo. Está metiéndole duro en el estudio de la palabra de Dios porque quiere servirle a Dios completamente. Dice, bueno, ahí está. Bendito sea Dios y bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La oración que Moisés hizo sobre el pueblo de Israel es la misma oración que puede producir fruto en su vida y en mi vida. Jehová te bendiga, Jehová te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. La bendición del Todopoderoso llene su corazón y su mente y que Dios le dé una de las noches más maravillosas hoy. Amén.